Hola, mi nombre es Natalie, tengo 38 años y soy una mujer diagnosticada de TDA desde hace 5, en mi caso sin hiperactividad. Lo primero de todo, deciros que este blog lo he ido escribiendo por capítulos e iré leyendo un poco la guía que tengo hecha en cada vídeo para poder explicarme mejor, no dispersarme y sobre todo no dejarme nada en el aire. Estoy un poquito nerviosa porque francamente es la primera vez que hablo de este tema abiertamente, sin tabús, sin miedos, sin vergüenza y sin nada de eso. Y sobre todo, pues al final en una red social que es una red que está abierta a que la vea cualquier persona. La finalidad de crear este perfil es básicamente ayudar a personas que puedan estar en una situación similar a la mía y que esas personas también de alguna manera me puedan ayudar compartiendo impresiones, vivencias y todo ese tipo de cosas. Os explico un poquito mi caso. Yo desde muy pequeña me sentía diferente al resto de las personas. ¿Por qué me sentía diferente? Pues estamos hablando de que yo tenía como unos 7 años de edad cuando realmente me empiezo a dar cuenta de que no funcionaba como los demás, que era muy distinta, de que todo me costaba más, de que a veces emocionalmente me expresaba de una manera muy exagerada y de hecho lo sé porque todavía recuerdo qué tipo de pensamientos tenía en ese momento y cómo me sentía, ¿no? Como os podéis imaginar, como la gran mayoría de personas que sufrimos esta patología, he tenido una vida complicada. Cosas que yo sentía desde muy pequeña y que a lo largo de mi desarrollo fueron indicadores de que algo no iba bien. Por ejemplo, a nivel escolar, muchos habréis sufrido esto. Sentía que tenía muchísimas dificultades, me costaba muchísimo prestar atención, organizar mis deberes, mis tareas, perdía material escolar constantemente, eh, concentrarme en estudiar para un examen era prácticamente un infierno, siempre encontraba algo más interesante que hacer, algo que me distraía y cuando me daba cuenta pues me habían dado las tantas de la noche y entonces recuerdo que yo en ese momento pensaba, bueno, no pasa nada, mañana me levanto más temprano y lo termino. Y el caso es que lo hacía. Pero claro, si memorizar al momento es algo que a la gente ya le cuesta de normal, pues teniendo TDA prácticamente es imposible, como todos sabéis, porque nuestro cerebro, eh, os habréis dado cuenta, tarda en procesar el doble y en almacenar esa información, ¿no? Entonces, claro, me encontraba fracaso tras fracaso a nivel escolar. Al mismo tiempo, era consciente de que si me esforzaba muchísimo, había veces que sí lo conseguía, pero claro, de 10 veces a lo mejor eran 2, ¿no? Conforme fui creciendo, lo que era el tema estudios se me iba haciendo cada vez más cuesta arriba porque, claro, la exigencia académica también iba siendo mayor, ¿no? Así que, bueno, nunca pude ser una buena estudiante y llegó un momento en el que de alguna manera me resigné, ¿no? A nivel familiar, emocional, social, en las relaciones personales, siempre fui una niña extremadamente sensible, miedosa y muy tímida. Sentía muchísima inseguridad cuando tenía que hablar con gente que no conocía e incluso me daba hasta miedo, sentía como vergüenza, no sé cómo explicarlo. Sentía que me costaba muchísimo gestionar emociones, una noticia muy feliz me llevaba a un estado de éxtasis, de felicidad desmesurado y una mala noticia pues me llevaba a un sentimiento de tristeza, de soledad, de depresión, de angustia, de sufrimiento, ¿no? Me hundía prácticamente al momento. También era algo obsesiva con las cosas, era una persona que podía estar una semana dándole vueltas al mismo tema y repetirlo una y otra vez sin parar. Como muchos sabréis, en el TDA es lo que se conoce como hiperfoco, que ya hablaremos más adelante de ello, y os puedo decir que a día de hoy aún me sigue sucediendo. Conforme fui creciendo, las relaciones humanas me iban costando más. Sentía que nadie entendía mis necesidades, que las personas en general eran muy básicas, cosa que también a día de hoy me sigue sucediendo. Me sentía alguien mucho más profunda, muy diferente. Me daba cuenta sobre todo de cosas a nivel emocional que otras personas no. No sabría muy bien cómo explicarlo, pero sé que los que sufráis TDA o TDAH
lo vais a entender. Mis relaciones sentimentales, por ejemplo, ya en edad adulta, se basaron durante muchísimos años en una dependencia emocional absoluta. No sé realmente si esto tenga algo que ver con el TDA, pero bueno, igual algunos sentíais identificado y era un dato que quería aportar. Mi vida cotidiana, tanto siendo adulta como niña, se ha basado muchísimo en la desorganización a todos los niveles, tareas del hogar, olvido de citas de médicos, perder dinero, perder el DNI a lo mejor 15 veces en un mismo año, estados de ansiedad, muchísimos bajones, muchísimos estados de depresión, obsesiones e incluso episodios de psicosis, ¿no? Como por ejemplo estar a la defensiva con personas pensando que todas me llevan la contraria o me tienen manía cuando no es así. Sentirme muy incomprendida, no poder llegar a final de mes porque no sé gestionar mi dinero. En definitiva, no saber gestionar mi propia vida, ¿no? A nivel físico he sufrido muchísimos dolores de cabeza. Siempre lo he definido como la sensación de sentir un edificio presionando mi cabeza prácticamente las 24 horas, sentir que no me puedo levantar de la cama. Ese tipo de cosas de tener días que no te ves capaz de afrontar el mundo ni tus obligaciones. Y bueno, ese tipo de cosas que las personas que sufrimos esto pues arrastramos sin querer. Yo recuerdo que hace muchos años, ya siendo adulta, conocí a una persona que estaba diagnosticada de TDAH, en este caso, él sí tenía hiperactividad, y ahí empecé como a plantearme un poco la idea de que yo pudiese tenerlo, ¿no? Porque me veía muchas similitudes con él. Y además era una de las pocas personas con las que me sentía yo misma y me sentía comprendida, ¿no? Estaba a gusto. Años después de conocerlo a él, decidí recurrir a especialistas y bueno, salir de dudas y efectivamente pues me diagnosticaron este TDA sin hiperactividad y de tipo inatento hace ya 5 años. He pasado muchos años de mi vida fracasando en prácticamente todo e imagino que habrán muchísimos adultos con TDA recién diagnosticados o pensando en la posibilidad de poder tenerlo y con 1000 preguntas y dudas en este momento viendo este vídeo. Por eso me he decidido a crear este canal para ayudar y compartir mis experiencias con todos vosotros. Quiero aclarar que no soy psiquiatra, ni soy coach emocional, ni soy médico, ni nada que se le parezca, pero sí una persona que ha sobrevivido la mitad de su vida al TDA, no diagnosticado hasta la edad adulta. Lo he afrontado sola, sin fármacos y sin apoyos psicológicos. Así que bueno, bienvenidos a mi canal. Me gustaría leeros en comentarios y conocer todas vuestras experiencias y vuestras impresiones y vuestras dudas y demás. Nada más que deciros. Solamente quiero transmitiros desde aquí que no estamos solos, que no estáis solos y que habemos muchísimas personas en esta situación. Así que nada más. Como os he comentado por stories, subiré un capítulo semanal. Y os mando un beso muy grande, cuidaros muchísimo y hasta pronto.